Bueno, buenas tardes, profesora Karen. Eh, Mi grupo va a hablar en relación al cambio climático con un enfoque en el problema del calentamiento global. Mi grupo está conformado por Yasunara Lagares Ariza, Nelson Vives Barrios y mi persona, Alexandra Alemán Gómez. El calentamiento global pues no debe ser considerado como un cambio climático como tal, sino como un fenómeno que genera inconvenientes ambientales globales mucho más complejos, ya que este pues es un desafío de urgente solución. ¿Qué sería el calentamiento global? Pues el calentamiento global lo podemos utilizar en dos sentidos. En un primer lugar, sería como un fenómeno en donde se observan las medidas de la temperatura, es decir, donde podemos mostrar aquellos promedios y el aumento de dichas temperaturas en la atmósfera terrestre y en los océanos durante pues, las últimas décadas. En una segunda instancia, tenemos que se entiende como una teoría que predice el crecimiento futuro de estas temperaturas a partir de proyecciones basadas en la investigación científica por medio de simulaciones computacionales. La denominación de calentamiento global pues lleva implícito la influencia de actividades humanas. La opinión científica mayoritaria sobre el cambio del clima habla que la mayor parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años es atribuible a la actividad económica. La principal causa del componente del calor inducido por los humanos se debería al aumento del dióxido de carbono. El clima básicamente está regulado por cambios lentos del océano, la Tierra y toda su órbita, así como también la energía que proviene del Sol. Se controla por un equilibrio a largo plazo entre lo que es la energía de la Tierra y la de su atmósfera. Por lo tanto, la radiación que llega desde el Sol en forma de luz visible, que es absorbida pues, por la superficie de la Tierra y su atmósfera, esta luz se convierte en calor en la superficie y en energía calorífica infrarroja que retoma a la atmósfera y al espacio por radiación. Los vientos, las corrientes oceánicas, evaporación, condensación y precipitación del agua redistribuyen el calor sobre y entre la superficie terrestre y atmosférica. Los eventos naturales han producido cambios climáticos durante toda la historia, que han ido desde la etapa de los glaciares hasta los eventos cálidos. Las erupciones volcánicas que generan partículas de suspensión llamadas gases de efecto invernadero, por consiguiente provocan que la parte de la energía calórica infrarroja liberada al espacio no cruce y quede atrapada dentro de la atmósfera. Esto que hace que ayude que la Tierra compense su temperatura. Si no existieran pues estas condiciones atmosféricas, la temperatura global promedio sería aproximadamente de un 33%. De esta manera, pues el efecto invernadero naturalmente beneficia, permitiendo la vida en el planeta, pero ahora está siendo afectada por las actividades antrópicas. 6 son los gases que son responsables del 97% del efecto invernadero antropocéntrico: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, ozono y clorofluorocarbonos. El incremento de la emisión de estos y otros gases de efecto invernadero son los que están modificando el grado de concentración en la atmósfera, generando los efectos sobre el clima. Ahora, ¿de dónde provienen esas emisiones de los gases del efecto invernadero? La mayoría pues se originan de un uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, cuyo carbono está almacenado en forma segura bajo la superficie de la Tierra. La extracción de enormes y crecientes volúmenes de combustible fósil está en la raíz del problema del calentamiento global, ya que son los petrofósiles la base de nuestra civilización y todo lo que se utiliza en ella está hecho en base
de aleaciones de petróleo y de sus derivados para distribuirlos por las redes de comercio global. Existen pues otras fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que, como la deforestación, que libera carbono retenido en la biomasa de los bosques. De esta manera quedan en evidencia las causas principales del calentamiento global y sus efectos, los cuales provocan una serie de catástrofes naturales, materiales y humanas. Ahora bien, los seres humanos pues aún no se despiertan ante los terribles resultados de la presión a que se somete la naturaleza. Al final se mueven en los actuales mercados especulativos, originando una cultura dirigida a acaparar actividades comerciales que conllevan no solo al deterioro ambiental, sino a grandes problemas sociales como la pobreza, como la hambruna, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad y de todo el equilibrio entre la sociedad humana y la naturaleza. Aunque ambos están inmersos en un mismo sistema ecológico planetario, la solución para poder disminuir el calentamiento global es sencilla, básicamente en teoría, pues se trata simplemente de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Esta solución es técnicamente viable, pero las fuerzas políticas y económicas poderosas como la industria del petróleo y el pequeño número de gobiernos de los países industrializados se oponen lógicamente a hacerlo, a pesar de los altos costos ambientales y sociales. Sin embargo, dado que la opinión pública y la sociedad civil organizada pues están cada vez más preocupados por el calentamiento global y todos sus efectos, estos ejercen una gran presión para poder reducir la producción de estos gases contaminantes. Son estas fuerzas y gobiernos quienes tienen que dar al mundo soluciones prontas y inaplazables, ya que se requiere pues de un compromiso para poder salvaguardar no solamente la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sino también la misma supervivencia de toda la humanidad. Los efectos del cambio climático son ya muy evidentes en la región latinoamericana y pues cada vez se intensifican problemas en la salud y en los desastres naturales. Todo esto pues debe orientar que las políticas públicas generen los cambios estructurales para poder detener el calentamiento global. Se deben ejercer acciones y responsabilidades conjuntas, pues es asunto de orden mundial. En definitiva, pues el tema del calentamiento global provoca el establecimiento de debates desde la multidisciplinariedad, con X diversidad de aristas a abordar, pero que la naturaleza de este trabajo nos obliga pues a concretar en el estudio de una perspectiva política. Ahora lo voy a dejar pues con mi compañera Yasunara, que les va a hablar un poco sobre el avance tecnológico en América Latina. Buenas. ¿El avance tecnológico en América Latina es un beneficio o un problema para el medio ambiente? Es una pregunta que nos hacemos constantemente. Históricamente, la base del desarrollo económico de América Latina y el Caribe se basan en la explotación de los nutridos recursos naturales. Además, la actual división internacional del trabajo ha originado que los países latinoamericanos, receptores de grandes inversiones de capital externo, acepten empresas con altos niveles de contaminación, aunque son conscientes que los efectos del calentamiento global afecten claramente las bases de su desarrollo. No obstante, los países de la región han comenzado, aunque de manera tardía y no sabemos el grado de compromiso realmente, a tomar medidas pertinentes dentro de sus agendas gubernamentales. Si bien es cierto, las prioridades de la región siguen siendo la pobreza, la higiene, la educación, también se encuentra la vivienda y el acceso a servicios como el agua o la energía. En Latinoamérica, el tema del calentamiento global está tomando fuerza en la agenda del desarrollo y en la participación internacional. Esta tendencia es parte de una respuesta a los países latinoamericanos
que son parte y ya lo han ratificado en sus respectivos congresos. Hay factores como las diferentes geografías y economías, la dependencia al petróleo y sus derivados, la fragilidad de su ecosistema ante las amenazas del calentamiento global, que hacen que los países latinoamericanos tengan diferentes puntos de vista ante el calentamiento global. Por lo tanto, vemos que se han originado dos posturas ambientales polivalentes. En primer lugar, se observa un claro consenso sobre la necesidad de buscar apoyo técnico y económico para echar a andar programas de mitigación y ajuste en forma coordinada, por ejemplo, el Foro del Ministerio de Medio Ambiente de la región, el cual busca alternativas para organizar a Latinoamérica y beneficiarse de la cooperación regional. En la misma idea están los países centroamericanos, dado su condición vulnerable por la ubicación geográfica. Estos han conformado el Consejo de Cambio Climático Centroamericano como un programa regional ambicioso para salvaguardar el sistema climático. También cuenta con el Comité Regional de Recursos Hidráulicos y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. La región Caribe, por su parte, ha elaborado la planificación de Caribe para adopción al cambio climático, fijando su principal objetivo en apoyar a los países del Caribe en su preparación para afrontar los efectos negativos del calentamiento global. Por lo que vemos que todos estos proyectos nacionales promovidos por los gobiernos latinoamericanos continúan encaminados proyectos nacionales promovidos por los gobiernos latinoamericanos continúan encaminados en el constructo ideológico del desarrollo y en tal caso han terminado por provocar la continuidad de destrucción de sus propios ecosistemas. Por ejemplo, deforestación y degradación de los bosques, extracción de petróleo, gas, minerales, sustitución de su uso de suelo, etc. Lo único nuevo e innovador ha sido introducir la palabra sustentable en el mismo arquetipo de proyectos de desarrollo que han demostrado ser perjudiciales para la vida del planeta. Lo cierto es que la postura gubernamental ante los tangibles cambios ambientales es manejada en un doble discurso. Por un lado, respalda la protección al ambiente en mesas internacionales y por el otro, sus políticas y acciones parecen apuntarlas a la continuidad de los modelos neoliberales de producción global. Sumado al anterior, el problema de América Latina continúa manifestándose en la falta de infraestructura y capital para poder mejorar los mecanismos industriales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha determinado en el documento Cambio Climático en América Latina y el Caribe del 2016 que la región no está preparada para afrontar el calentamiento global, la falta de información, ya sea la científica, la económica, la jurídica e institucional, sobre cómo adaptarse al calentamiento global, genera una incertidumbre sobre la interacción entre el fenómeno y las carencias de mecanismos ante las presiones. El nuevo panorama global y regional requiere identificar, diseñar y desarrollar nuevas políticas y estrategias para combatir el calentamiento global y adecuarse a esto. Claro está que es necesario que se reconozca la complejidad y el mayor grado de tecnicismo que requieren las políticas públicas por decirlo así, se instrumentalicen las medidas para ya sea fortalecer esta área del conocimiento. Es inevitable aumentar los compromisos
ya que si bien en América Latina y el Caribe no figuran como grandes emisores porque aportaron solo el 8% de las emisiones globales. No obstante, han generado datos en los que se indican que las emisiones del carbono de la región se dispararon en un 72% en 1980 al 2004 y que continúan un aumento. Los países que más emisiones generan es como son Brasil, México, Venezuela y Argentina. Todos basan su economía en el uso y la explotación del petróleo. Se resisten a apresurar su disminución. Por consiguiente, por la quema de combustibles fósiles. Brasil y Argentina incluso tampoco parecen estar dispuestos a sacrificar la industria ganadera y agrícola para tener su crecimiento económico y estabilizar el fenómeno del calentamiento global. Es de entenderse porque los países centrales tampoco renuncian a su posibilidad de continuar con un crecimiento económico. Brasil incluso aparece como el quinto país del mundo con mayores emisiones de gases de efectos de invernadero, incluyendo aquellas provenientes del cambio de uso de suelo. Y Argentina ha iniciado una serie de concesiones a las empresas estadounidenses para la extracción de gas por el método de fracturación hidráulica o fracking. Para este tema, mi compañero Nelson le vas a ampliar más pues esta información. Efectos climáticos. Los efectos climáticos se basan en dos aspectos fundamentales: cambios climáticos regionales y los ascensos del nivel del mar. El calentamiento global cambiará los regímenes pluviales. La circulación atmosférica causará cambios en la circulación oceánica, así que las corrientes marinas se detendrán, causando cambios repentinos en las temperaturas de los continentes. Se da el calentamiento esporádico del Pacífico Sur, el cual actualmente no responde a un periodo cíclico, por lo que no se podría prever sus efectos. Tanto las precipitaciones como los periodos de sequías no cíclicas que se generen tendrán impactos en los ecosistemas, en los humanos y en sus sistemas de producción, tales como la agricultura y la pesca. Efectos del cambio climático en la salud. Existen aspectos en el calentamiento global que influyen en la salud: la tendencia al calentamiento desproporcionado durante la noche y el incremento de climas severos y extremos. Como lo mencionábamos, a escala mundial las enfermedades infecciosas ya están emergiendo, resurgiendo y redistribuyéndose. La contaminación ambiental debida a partículas es responsable de 1,4% de todas las muertes en el mundo. De hecho, 30 de las nuevas enfermedades que se consideraban desaparecidas han emergido en los últimos 30 años, tales como la difteria, la tosferina, el dengue y la quebrantahuesos. Por ejemplo, para el año 2007, en Perú reapareció la epidemia de fiebre más grande de América desde el año 1950. Aunado a esto, han proliferado las mareas rojas tóxicas, las cuales producen enfermedades como el cólera a partir de bacterias presentes en el plancton y enfermedades en las que participan las especies plaga o insectos como vectores. Responden muy rápido a los cambios climáticos, porque se sabe que el calentamiento más la humedad adecuada aumentan la población de insectos. Otras de las epidemias que han surgido son la meningitis epidémica. Esta se asocia a las condiciones de sequía severa. En naciones desarrolladas como los Estados Unidos están surgiendo enfermedades como hantavirus y Lyme. La encefalitis también ha surgido con el calentamiento global, la cual es transmitida por un mosquito, y los brotes epidémicos se asocian a las temperaturas elevadas por encima de 30 grados centígrados. Un aspecto a considerar en la salud son los factores promotores del calentamiento global, como la contaminación atmosférica, porque esta a su vez es la causa de enfermedades respiratorias severas. Según los estudios para la prevención del cáncer y sus colaboradores, se muestran datos desde 1982 sobre factores de riesgo y contaminación atmosférica para unos 500.000 adultos de 151 áreas metropolitanas de los Estados Unidos. En la corte hecha hasta el año de 1998, las partículas finas
y los óxidos de azufre mostraron una asociación con la mortalidad y causas de enfermedades del aparato circulatorio y cáncer de pulmón. Estudios han demostrado que el carbono negro forma parte de las partículas finas y es un contaminante que puede absorber una gran variedad de químicos durante su proceso de combustión, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerogénicos o mutagénicos. Cada aumento en los niveles atmosféricos de partículas se asoció aproximadamente con un aumento entre un 4, 6 y 8% de la probabilidad de correr el riesgo de morir por las causas mencionadas. Es importante que lleguemos a unas reflexiones finales, ya que la realidad del cambio climático es latente y nos ubica en una peligrosa situación, pues el reducir las emisiones de gases responsables de efecto invernadero en el mundo actual carece de respuestas prácticas inmediatas. Precisamente esa falta de soluciones nos plantea el Protocolo de Kioto como una inmejorable solución. Sin embargo, sus acuerdos nos sitúan en metas inalcanzables a largo plazo y con soluciones ambientales pobres de imposible aplicación. Los países exigidos a reducir las emisiones parece no importarles las reducciones adoptadas y usan el pretexto que éstas afectan a sus procesos productivos y su carrera por continuar el crecimiento económico. En este contexto nos preguntamos si el protocolo es suficiente para concientizar a los gobiernos e industrias a emprender cambios sistemáticos en los procesos productivos hacia otros que sean alternativos, como la eficiencia energética o la búsqueda de energías renovables. Definitivamente, los efectos del calentamiento global sobre el clima, tanto en los periodos de sequía como los de inundaciones, tienen un impacto económico que demanda grandes inversiones para revertir sus secuelas y reconstruir poblados destruidos, por ejemplo en Río de Janeiro, Nueva Orleans, el Caribe, Europa, China, Filipinas o África. Así que los efectos del clima extremo serán una realidad irreversible de continuar en el modelo del sistema mundo capitalista y globalización. Pero también hay que considerar que la inversión consciente y necesaria post-catástrofes pueden aprovecharse para la reubicación responsable y el surgimiento de nuevas localidades fuera de las zonas de alto riesgo de desastre natural, como una medida de prevención al futuro. La biodiversidad constituye pues un recurso como un potencial económico muy grande, no solamente por su atractivo, sino también porque sus bosques albergan medicinas aún totalmente desconocidas para el ser humano. La extinción de las especies es ocasionada por el calentamiento global o por causas relacionadas con como la destrucción de los bosques, que es un proceso que vaya muy avanzado y probablemente nunca conoceremos todo lo que se está perdiendo. También, la solución del problema requiere un cambio radical en las formas de producción y en un actual sistema energético global, el cual permite satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del mundo de forma equilibrada, fomentando una cultura de respeto al ambiente, de manera que incluya un consumo limitado y de conciencia que genere el mínimo impacto ambiental. Ahora los dejaremos con este pequeño video para finalizar nuestra presentación del tema expuesto. Como sabes, el calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra. Esto está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra, como derretimiento de glaciares, sequías y aumento en el nivel del mar. Más del 90% de la comunidad científica asegura que esto se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Una parte significativa de la emisión de estos resulta de la transformación de combustibles fósiles en electricidad y el gas que consumimos día a día. Esto significa que cada vez que encendemos un foco o usamos un aparato eléctrico alimentado por la red eléctrica tradicional, o cada vez que usamos agua caliente o la estufa alimentada por gas natural o LP, contaminamos el planeta. El grave problema es que llegamos a un punto crítico. Todos somos testigos del impacto que está teniendo el cambio climático en el mundo. Por eso es necesario iniciar un gran cambio. Bueno, listo. Eso sería todo por la tarde de hoy. Muchísimas gracias, profesora, por la oportunidad y para poder pues explicar un poco más acerca sobre este tema que es muy importante y nos compete a todos nosotros. Muchas gracias.